Jesús conocía el futuro y los corazones de cada uno, ¿verdad? Pero la gente no los conocía de esa manera. La gente no conoce el corazón, no conoce tu corazón. La gente no conoce tus intenciones. Pero aquel que te creó sí. Entonces, este DT, nuestro gran DT, Jesús, haciendo la selección, yo me imagino o pienso o me pregunto qué pensaría la gente una vez que Jesús empieza a decir vos, 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 vos. Entonces, yo me imagino que muchos, así fue, ¿no? Porque muchos estaban en contra o decían, ¿cómo puede este? ¿Cómo este puede seguir a Jesús? ¿Por qué? Ahora les voy a hablar un poquito, no de todos, pero un poquito de las características de este gran plantel que Jesús escogió. Y en primer lugar, eran personas ordinarias, ¿tá? Eran personas ordinarias, pero voy a hablar un poquito de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador común y corriente, un pescador, y era, dice la palabra, de temperamento fuerte e impulsivo. Y tenía una facilidad para meter la pata increíble, como yo. A veces hablamos muy rápido y después queremos comernos las palabras, pero ya las soltamos y una vez que las soltás. Pero este muchacho, este hombre decía las cosas a veces sin pensar porque era muy impulsivo y tenía un temperamento fuerte, dice la palabra. Bueno, y todos lo conocemos porque fue el que negó a Jesús 3 veces. En realidad se conoce más, creo, eso de Pedro. No voy a decir pobre Pedro, pero pobre Pedro. Lo conocemos por el que negó a Jesús. Pero bueno, ese era uno de los tantos escogidos. Después tenemos a Jacobo, que dice que era de carácter fuerte. Si se sienten identificados, olvídense. Era de carácter fuerte. Después tenemos a Bartolomé. Este fue el que dijo, no sé si se acuerdan o leyeron en la palabra, que fue el que dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, este tenía unos prejuicios impresionantes. ¿Acaso puede salir algo bueno? Estaba hablando de Jesús, el discípulo, el escogido, el que fue escogido por Jesús. Después de él tenemos a Simón, el celote. Simón, el celote era como un político judío, fanático, eran fanáticos y no hay fanáticos acá. Yo fui fanática alguna vez, era muy... Antes. Tenía mucha religión, lamentablemente, que después fui soltando porque el Señor me cambió. Pero sí, a veces también hay muchos celotes, ¿no? Ahora, obviamente Jesús lo cambió, ¿no? Lo transformó. Estamos hablando de los principios, ¿verdad? Después, Mateo. Bueno, Mateo, ¿qué decir de Mateo? Recaudador de impuestos, era un gran ladrón, clarito. Le robaba a la gente, le cobraba más, como todos los recaudadores de impuestos. Estaban muy mal vistos en ese tiempo. Imagínense, vayan a ese tiempo y Jesús nombrando. ¿Qué diría la gente de la selección del Señor? Judas, ¿qué decir de Judas, el que lo traicionó? Y aparte era un gran ladrón porque dice que era el que estaba a cargo de los bienes de los discípulos y les robaba, era el tesorero, le robaba platita. O sea, era un ladrón, ¿está? Y aparte fue el que lo traicionó por 30 monedas de plata. Esta era la selección. Entonces yo me pregunto en ese tiempo qué pensaría la gente de Jesús. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo habrían criticado? Yo me imagino todo el mundo criticando a Jesús por la selección. Y me imagino alguno también diría, ¿por qué no me eligió a mí si yo soy tan capaz? Pero yo soy mejor que este. ¿Por qué no me eligió a mí? Pero así, fueron los primeros, los elegidos por Dios. Amén. También me pregunto, porque obviamente estos fueron los primeros, pero después vinimos todos nosotros. Y
me pregunto, ¿qué habrá pensado la gente cuando caímos nosotros a la iglesia? A ver, ninguno vino con alas ni nada de eso. No llegó a la iglesia en un carro de fuego enviado por el Señor. Todos tenemos un pasado, una historia. Todos trajimos pecados, mañas, vicios, tantas cosas que dejamos a los pies de la cruz una vez que lo conocimos. Pero yo me imagino qué habrá pensado la gente cuando nos vio entrar, o me vio entrar a la iglesia. Mira, la fulana, mira, Mengano. Y este no era el que estaba el otro día tirado. Este no era el que tenía, su boca era un pororo, etcétera. Pero, y bueno, así somos a veces, muchas veces. Muchas veces pasa lamentablemente que también entra alguien nuevo a la iglesia y le sacamos la radiografía antes de tiempo, ¿no? Pero no hagamos eso. Eso no es de Dios. Dios mira los corazones. Bueno, vamos a compartir 1 Corintios 1, 27 al 29, que dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Él escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. A ver, esta selección era necesaria que fueran gente ordinaria, como nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nos jactaríamos de que fuimos escogidos porque pateábamos bien la pelota, porque hacemos los mejores goles, porque tenemos las mejores tácticas. Pero eso no es lo que el Señor no podría trabajar nunca con una persona así. Porque el ego, ¿verdad? No pondríamos a Dios en primer lugar. No diríamos, Dios me transformó, Dios me cambió. Por eso estoy en donde estoy. Por eso he alcanzado lo que he alcanzado. Porque Dios estuvo conmigo. Entonces, era la selección perfecta. Amén. Todos eran ordinarios, como dije. Y las personas ordinarias reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. O sea, es lo bueno que tienen las personas. Tenemos las personas ordinarias. Que reconocemos la necesidad de Dios. La reconocemos. Ahora, vamos a imaginarnos, vamos a ir a ese tiempo. Y vamos a imaginarnos a Jesús con su libretita ahí y su lapicera, anotando y tomando notas y mirando a las personas que tenía alrededor, porque muchos lo seguían, muchos andaban ahí. Y bueno, Jesús ahí tomando notas y tomando notas y tomando notas. Vamos a ver qué hizo Jesús, qué fue lo que tomó en cuenta Jesús a la hora de llamar, de escoger, de seleccionar. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacerlo juntos. Así que, primero que nada, yo anoté algunos puntitos. Primero que nada, como punto número 1, eran hombres ordinarios, como dije. Tenían que ser hombres ordinarios. ¿Está? Eso fue lo primero. Una vez que Jesús, yo me lo imagino, ¿no? Obviamente, no había libretita, todas esas cosas, pero vamos a ponerle un poco de color a la cosa, a la historia. Entonces, Jesús ahí anotando. Muchos, imagínense, mucha gente. Y Jesús, como primer punto, puso que sean gente ordinaria. ¿Saben qué? Ahí ya muchos fueron descartados, porque muchos se creen que ellos pueden, que ellos son los que hacen. Entonces, hay muchos, en ese tiempo había muchos fariseos, religiosos, que se creían muy importantes, demasiado importantes, como para ser parte del plantel. Imagínense, ahí ya hubo un descarte increíble. Muchos se fueron corriendo. Y ahí iban quedando, seguía una multitud, porque otros decían, yo sí soy ordinario, listo. Ahí iban quedando. Punto número 2, los que respondieron al llamado de Jesús. A ver,
el llamado está. Jesús hace el llamado a todos. Jesús llama, pero no todos responden al llamado. No todos dicen, acá estoy Jesús, te voy a seguir. Así que ahí muchos dieron un paso al costado. Porque aceptar el llamado de Jesús es reconocer que tenemos que dejar todo. Y todo es todo. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Cuando el joven viene con una lista de cosas buenas que él hacía delante de Jesús y le dice, pero ¿cómo puedo hacer para seguirte? Y Jesús le dice, vende todo y seguime. Y el joven rico se entristeció, se dio media vuelta y se fue, porque tenía mucho. Entonces, muchos jóvenes, como el joven rico, en este punto se corrieron, se hicieron a un lado, porque no estaban dispuestos a dejar todo. Todo. Jesús siempre lo dijo, dejen todo. A los discípulos les dijo, dejen todo, solo síganme. Dejen las calles de pecado, iba a decir. Dejen todo. Dejen familia, vengan conmigo. Pero ahí ya hubo otro descarte. No sé si voy en el punto 3 o 4, pero voy a seguir. Los obedientes, los que están dispuestos a ser enseñados por Jesús. Y esto acá es un punto muy importante porque a veces nos cuesta obedecer a Jesús, porque Jesús quiere que nos parezcamos más a Él. Y Él es perfecto. Y a veces decimos, no podemos ser como Jesús. Pero bueno, intentemos parecernos un poquito. Pero la obediencia es muy importante. Jesús necesitaba obediencia a los discípulos porque sabía lo que venía después. Sin obediencia era imposible. Y a veces hay personas que dicen, no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Si se sienten identificados, como les dije, no se sientan mal. Muchas veces pensamos lo mismo. A veces pensamos de esa manera. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero Jesús, que todo lo sabe, si Jesús te dice que hagas algo, es porque es algo bueno para tu vida. ¿Amén? Ahora, otro punto. Amen y sirvan al prójimo. Amar y servir al prójimo era otra de las cualidades que tenían que tener. Y muchas veces también pensamos, a este voy a servir, no lo merece. A este voy a servir. Sí, hermano, sirva a todos. Sirvamos a todos. No importa si tiene cara linda, o tiene cara fea, o te hizo una maldad, no importa, a todos tenemos que servir al prójimo. Otro punto, hacer otros discípulos y dar fruto. Otro punto, voy a ir más rápido porque se pasa el tiempo. Orar y pasar tiempo conmigo, dice Jesús. Eso es muy importante. Sin esa cualidad, ninguno. Si no oran y pasan tiempo conmigo, no van a llegar a nada. ¿Cómo van a escuchar mi voz? ¿Cómo van a saber lo que quiero si no pasan tiempo conmigo? Y por último, los que están dispuestos a cargar con mi cruz. Ahí salieron todos corriendo. No tenía ni idea de lo que significaba, calculo en ese tiempo. Muchos puntos, ¿verdad? Pero qué tan importantes son. Ahora, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús y decidimos seguirlo, sí Señor, te seguimos, y sabemos las bendiciones que hay hoy con el diario del lunes, sabemos que fueron bendecidos, que sus ministerios fueron poderosos, que Dios hizo grandes cosas, milagros, prodigios, les mostró su gloria en gran manera, una y otra vez, estuvo con ellos, los limpió, los sanó, los rescató. Todo es precioso, pero todos queremos eso, todos queremos esa parte. Pero el punto 7 es importante y nadie quiere pasar por eso. Nadie quiere pasar por sufrimiento. La cruz es símbolo de humillación. En ese tiempo era símbolo de humillación, se usaba como una manera de tortura. O sea, la cruz es pesada. La cruz es muy pesada. Entonces nadie quiere eso. O sea, ¿quién quiere pasar por el sufrimiento? Nadie.
pero a veces nos toca, siempre nos toca pasar por temporadas de sufrimiento. Y es parte del, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento. Vamos a ir a Mateo 16, 24. ¿Por qué sufrimos? Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fue muy claro Jesús. Si quieres ser mi discípulo, abandona tu manera de vivir, toma tu cruz pesada y seguime. Sin el punto 7, ninguno puede ser discípulo. Porque todo lo demás, capaz que decimos, como el joven rico, yo hice esto, cumplo con este punto, cumplo con el otro. Pero llega el punto 7 y decimos, no, pero esto no. A ver, nadie quiere pasar por una temporada de sufrimiento. Pero eso es la cruz, esa es parte. ¿Nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz y seguir a Jesús? Bueno, realmente alguna vez se lo preguntaron, porque todos decimos que sí. Cuando hay temporadas de ayuno, ahí es cuando más cosas decimos, así, a la ligera. Señor, acá me tenés, heme aquí, envíame a mí. Y todas esas cosas hermosas que le decimos al Señor. Y después llega el lunes, tuvimos un problema y, ay Señor, no, déjame quietito. Yo le he dicho al Señor, para un poquito. No es el Señor no quiere nada malo para sus hijos. Como ninguno de nosotros que somos padres queremos cosas malas para nuestros hijos. Ni les ponemos una rueda en la moto, en el carro iba a decir. No hay carro, en la moto para que se caiga cuando arranque. O sea, no hacemos esas cosas. Pero las cosas pasan. Y Pablo pensaba en alguien que los discípulos sufrieron, ¿está? Ellos tomaron una decisión, que esto es lo que resalta y es el común de todos, que todos tomaron una decisión de seguir a Jesús y pelear por la causa de Jesús y sufrir por la causa de Cristo. O sea, fue una decisión de ellos de ir hacia adelante sabiendo que estaba el punto 7 y que también iba a ser parte de sus vidas. Las cosas que pasaron los discípulos, tremendo. Pablo, cuando habla, todos conocemos más o menos la historia de Pablo, del aguijón en la carne, de que se le fue enviado un mensajero de Satanás para que todos los días, o sea, y miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:7. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Gente ordinaria y ahora esta situación. Muchas veces el sufrimiento que viene a nuestra vida es para mantenernos atados a Dios, dependientes de Dios, para que no nos orgullezcamos, qué palabra que me costó, para no enaltecernos. En primer lugar, tenemos que reconocer que dependemos totalmente de Dios, totalmente de Dios. Ahora, esos momentos sí son difíciles, sí son reales. Cuando viene una enfermedad, cuando viene una separación inesperada, cuando una pérdida, una falta de trabajo, tantas cosas suceden en nuestra vida. Y no podemos decir, no pasa nada, estoy light, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ja, 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 ja. Hoy el versículo que compartí de mañana, alégrense en todo tiempo, y vos decís, sí. Y Martín contaba un testimonio de él que le costó mucho, ¿no? Cuando perdió a alguien, un ser querido, le costó mucho salir de esa tristeza en la que estaba sumergido, porque a veces permanecemos mucho en ese tiempo. Todos tenemos un tiempo de duelo, todos tenemos un tiempo de sufrimiento, pero no podemos permanecer en ese lugar. Tenemos que tomar una decisión.
porque de eso depende lo que viene para adelante. Amén. Pero vamos a ver qué produce el sufrimiento en nosotros. En Salmo 66, 10, nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Nuestro corazón es probado en medio de una prueba. Todos sabemos acá lo que es una prueba. Todos hemos vivido tiempos difíciles, temporadas difíciles. Y algunas temporadas se han extendido más de lo que queremos o más de lo que creemos soportar. Pero todo es para nuestro bien. El sufrimiento nos hace crecer. El sufrimiento nos hace, como dije hoy, reconocer la dependencia de Dios. Ir cada día a Dios. Correr cada día a Dios. Cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, ¿quién no llora en la presencia de Dios? ¿Quién no corre a Dios? ¿Quién no va desesperado a Dios? Por supuesto que lo hacemos, porque sabemos que en Él encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos gozo. Hay muchas cosas buenas que salen en medio del sufrimiento. No vamos a permanecer ahí, o no deberíamos permanecer en ese lugar. Cuando aceptamos que somos parte, cuando del momento que aceptamos ser parte de esta selección, tenemos que saber que ese punto 7 también va a estar. Pero, por eso les decía al principio, yo decía, Señor, ¿dónde está la palabra de ánimo? Cuando estoy hablando de sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. El Señor está con nosotros. El Señor no nos deja, el Señor es el que nos acompaña, el Señor es el que nos ayuda a atravesar cada temporada difícil, cada situación difícil. Y cuando pensaba en esto de permanecer en un lugar de sufrimiento, de lamento, pensaba en el muro de los lamentos en Jerusalén. El muro de los lamentos en Jerusalén, que tiene más de 2000 años, allí los judíos están mucho tiempo lamentándose, clamando al Señor, teniendo sus oraciones ahí. Pero lloran y se lamentan y pasan los años y los años y los años y siguen en ese muro. Y ahí derraman su corazón. Es un lugar de duelo porque reconocen lo que se destruyó, lo que no está. Allí hablan con el Señor y allí están esperando la venida del Señor cuando nosotros ya sabemos que vino, que se fue y que va a volver. Entonces, cuando pensaba en lo que hacen ellos y en ese muro de lamentos, yo decía, Señor, que nosotros no estemos así, pegados al muro, lamentándonos por lo que fue, por lo que no es, por lo que va a ser. Cuando escuchaba lo que Martín compartía hoy de mañana, yo decía, Señor, qué tan unido va lo que vos me diste, porque hablaba de eso, un poco de eso, ¿verdad? No nos quedemos pegados al muro de los lamentos. No vamos a conseguir nada. Vamos a estar sumergidos, van a pasar los años y los años y los años y los años. Vamos a estar esperando algo que no vino, que no viene, que quizás nunca venga. Como ellos, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que nuestro milagro ya vino. Nuestro milagro ya vino. Pero muchos no lo reconocieron. Entonces, tenemos que salir de ese lugar. Si estamos en ese lugar, salgamos de ese lugar. A mí me pasó, para hacer la historia muy corta, cuando me tocó vivir un tiempo, una temporada, bueno, viví muchas temporadas difíciles, pero hubo una que me causó mucho dolor físico, porque el alma, esa tuve más. Cada vez que el médico me decía hay que operar, hay que pasar por el quirófano, que fueron muchas veces para reconstruir tu pie por un accidente que tuve hace muchos años, y hasta hace no mucho tuve la última operación. Quieren que tenga otras operaciones más que en el nombre de Jesús no voy a tener. ¿Qué pasa? Cuando cada vez que yo escuchaba esas palabras del médico a operar, decía, no, mi corazón era como, no, Señor, yo ya sabía lo que venía. Venía mucho sufrimiento, porque el que ha sido operado de los huesos sabe lo que es terrible.
Es un sufrimiento. Y el posoperatorio, la recuperación, el no caminar, pero sobre todo el dolor en los huesos, en el hueso, que te cortan, que te liman, que te queman, que te ponen fierros, que todo eso pasé. Incluso en una de las operaciones sentí hasta el olor a quemado, de que estaban limando el hueso, y yo decía, como una carnicería era ahí. Yo dije, ¿dónde me trajeron, a la carnicería o estoy en una sala de operación? Y era muy doloroso, pero ¿saben una cosa? Hoy el Señor me lo recordaba ayer y me decía, ese tiempo de sufrimiento que pasaste fue necesario, porque el doctor sabía que esa operación iba a traer un alivio que iba a perdurar en el tiempo. Ese dolor de ese momento, de esos días, de esas semanas, porque después te enchufan de todo, no sé cómo hacen, pero te dan una bomba de cosas así. Y la vas llevando, pero era necesario para lo que iba a venir después. Yo después, bueno, un pie un poco más flexible, derecho y muchas cosas más. Entonces, muchas veces tenemos que atravesar por esos tiempos de sufrimiento. Pero no se preocupen, van a traer una gloria que va a ser eterna. Como el Señor Jesús pasó por el peor sufrimiento de todos. Ninguno de nosotros sería capaz de pasar por lo que Él pasó. Pero hoy está sentado a la diestra del Padre y recibió la corona de justicia. Y el Señor está en su máximo esplendor. ¿Y saben qué? Lo quiere compartir con sus discípulos, con aquellos que decidan ser guiados por Él, por aquellos que atiendan el llamado, por aquellos que estén dispuestos a cargar la cruz. Él quiere compartir su gloria. Él va a compartir todo lo que es de Él, porque nuestro no, porque nosotros no somos merecedores de nada. Pero Él quiere compartir. Entonces, si estás en un tiempo de sufrimiento, alégrate en el Señor, en lo que está por delante. Dios sabe por qué, como a Pablo, cuando Pablo le dijo, Señor, quita este aguijón. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, el Señor es donde se manifiesta, en nuestra debilidad. Ahí es donde se perfecciona el poder de Dios y se manifiesta. Amén. Para terminar, y vamos, si quieren, vamos a ponernos de pie. Para terminar, vamos a ir a 2 de Corintios 1, del 3 en adelante, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará con su consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estamos abrumados por dificultades, es para que el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Pero de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Amén. Una vez que estamos en esa situación, es cuando entendemos que nosotros no podemos hacer nada más. Es cuando corremos a los brazos de Jesús.
Es cuando le damos participación en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Es lo que Jesús quiere. Así quiere que andemos, caminando con Él día a día, que atendamos a su llamado. Nadie va a sufrir más de lo que Jesús sufrió. Nadie, nadie, nadie. Y Él cargó con todo orgullo. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos anima, sabiendo que aún en las temporadas difíciles tú estás con nosotros. Señor, bendice a los que están mirando por internet. Señor, tu presencia los inunda en esta noche. Señor, gracias por sus vidas. Si alguno está pasando un tiempo, una temporada de sufrimiento y quiere tirar la toalla, o está pasando por una temporada donde ha permanecido mucho tiempo en el muro de los lamentos, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo los visite ahora y que los quite de ese lugar. Señor, muéstrales a dónde vamos, qué vamos a compartir contigo, Señor. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, dile: Señor, te necesito. Reconozco que tú diste tu vida por mí. Reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que hasta acá fui uno de estos ordinarios. Quizás alguno de los puntos me los salté y di un paso al costado porque no quise enfrentarlo. Pero hoy me arrepiento y vengo a ti, Señor. Y vengo a ti y digo: heme aquí, Señor. Yo quiero seguirte y dejo todo por ti, Señor. Dejo todo por ti hoy, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, oh Dios. Quiero ser parte juntamente contigo de la gloria venidera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a los que están mirando y que Dios los bendiga. Y nosotros vamos a adorar a nuestro Dios.